Esta es la clase número 16 y está grabada el 9 de abril de 2020. En esta clase vamos a continuar hablando del campo magnético. De la ley de Ampère. Del potencial vectorial. Y de la corriente de desplazamiento. Bueno, muy bien. En las últimas 2 o 3 clases hemos estado hablando del campo magnético y en la última clase encontramos una manera de calcular la magnitud del campo magnético en función de la corriente que lo produce, y aplicando la regla de la mano derecha podemos deducir cuál es la dirección que va a tener el campo magnético en algún punto. Y una de las cosas que encontramos en las 2 últimas clases, hemos encontrado algunas propiedades matemáticas del campo magnético y encontramos que la divergencia del campo magnético es igual a 0 y que el rotacional del campo magnético es igual a mu0 por J. Estas son ecuaciones que nos permiten, si las podemos resolver y establecer una condición de frontera, podemos encontrar el valor del campo magnético. Sin embargo, es muy importante que las podamos entender conceptualmente. Y la primera ecuación, esta que dice que la divergencia del campo magnético es igual a 0, pues lo que nos está diciendo es que el flujo del campo magnético es igual a 0, que como les había yo dicho, es un resultado experimental. Y entonces, si el flujo a través de cualquier superficie cerrada es 0, quiere decir que siempre están presentes los dos polos magnéticos, el polo norte magnético y el polo sur magnético. Por lo tanto, la conclusión es que por lo menos en el electromagnetismo clásico no existen los monopolos magnéticos. Y la segunda ecuación es el rotacional del campo magnético igual a mu0 por J, es lo que nosotros conocemos como la ley de Ampère. Ley de Ampère. Y básicamente lo que nos dice esta ley es cuál es el valor de la integral de línea del campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada. Y recuerdan ustedes que eso nos permite a nosotros encontrar en situaciones en donde hay bastante simetría cuál es el valor del campo magnético. Muy bien, entonces esto es como un repaso de lo que habíamos hecho las clases pasadas. Una cosa más: el hecho de que la divergencia del campo magnético sea igual a 0 nos llevó a establecer que podía existir un vector A al que llamamos potencial vectorial magnético, tal que el rotacional de A fuera igual al campo magnético. Y esto salió, esta conclusión sale directamente del hecho de que la divergencia del campo magnético es igual a 0, y matemáticamente nosotros sabemos que la divergencia de cualquier rotacional es igual a 0. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer hoy es vamos a meter esta ecuación en la ley de Ampère. Y si nosotros hacemos eso, pues lo que vamos a encontrar es que el rotacional
del campo magnético va a ser igual al rotacional del rotacional de A. Ahora nosotros sabemos que el rotacional del rotacional de un vector es el gradiente de la divergencia de ese vector menos el laplaciano de ese vector. ¿Sí? Y nosotros sabemos, por otro lado, que el rotacional de B es igual a mu 0 por J. Entonces, esta expresión completa va a ser igual a mu 0 por J. Entonces, fíjense ustedes que lo que tenemos es que el gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano de A es igual a mu 0 por J. Y una cosa que les quiero aclarar en este momento, el laplaciano nada más se le puede calcular a funciones que son funciones escalares, y aquí estamos calculándole el laplaciano a un vector. Entonces lo que tenemos aquí es una manera taquigráfica de escribir la ecuación. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es estamos aplicándole esta ecuación a las tres componentes del vector A y a las tres componentes del vector B. Entonces, pues tenemos que el gradiente de la divergencia, y luego aquí vamos a tomar pues el laplaciano de A de X es igual a mu 0 por J de X. Pero esto es lo que encontramos. Y entonces ahora vamos a hacer algo que es muy interesante. Fíjense que el vector A, pues realmente lo que tenemos que hacer es calcularle el rotacional para obtener el campo magnético. Imagínense ustedes que nosotros escribimos la siguiente ecuación. El campo magnético, vamos a escribirlo en negro. El campo magnético pues es igual al rotacional de A del vector A más el gradiente de una función escalar phi que nos da un vector. ¿Sí? Entonces fíjense, nosotros podemos alterar el vector A de una manera que a nosotros se nos dé la gana, y phi puede ser la función que nosotros queramos, porque esto siempre nos va a dar el rotacional de A más el rotacional del gradiente de phi. Nosotros sabemos que el rotacional de cualquier gradiente siempre es igual a 0. Entonces el campo magnético siempre va a ser igual al rotacional de A. Sin embargo, nosotros podemos escoger el vector A como se nos dé la gana. Nuestro vector A pues puede ser igual a, bueno, podemos tener un vector A' que puede ser igual al vector A más el gradiente de phi, y siempre a la hora que le sacamos el rotacional al vector A', pues va a ser igual al rotacional de A, y entonces el rotacional de A' también nos va a dar el campo magnético. Entonces tenemos una latitud bastante amplia para escoger el potencial vectorial magnético, y entonces lo que nosotros vamos a hacer, lo vamos a escoger de tal forma, vamos a escribir esto con rojo porque es importante, lo vamos a escoger, lo escogemos de tal forma que la divergencia del vector A sea igual a 0. La divergencia del vector A sea igual a 0. Entonces, pues en la ecuación que nosotros tenemos arriba, una vez que hemos hecho esa selección, que hemos escogido el vector A de esa manera, pues nuestra ecuación
se reduce a la siguiente ecuación. Fíjense, se va a reducir a menos el laplaciano de A es igual a mu 0 por J. De donde pues encontramos que el vector el potencial vectorial magnético satisface esta ecuación, que es la ecuación de Poisson. ¿Se acuerdan ustedes la ecuación de Poisson? Ahí está dentro de un cuadro rojo la ecuación de Poisson. Y una de las cosas que quiero que recuerden es que el potencial electrostático también satisfacía la ecuación de Poisson. Para el potencial electrostático nosotros teníamos que el laplaciano del potencial electrostático era igual a menos rho entre epsilon 0. Entonces, fíjense, los dos potenciales, el potencial electrostático y el potencial vectorial magnético, satisfacen la misma ecuación, es la misma ecuación matemática, la ecuación de Poisson. Y en la mayoría de los puntos del espacio en donde no hay ni densidad de carga ni densidad de corriente, ambos satisfacen la ecuación de Laplace. Entonces, fíjense, ustedes se pueden dar cuenta que es sumamente importante saber resolver la ecuación de Laplace porque pues nos permite encontrar el potencial electrostático y el potencial vectorial magnético, y una vez que conozcamos estas funciones, podemos conocer fácilmente el campo eléctrico y el campo magnético. Muy bien, si ustedes revisan una de las clases anteriores en donde hablamos del potencial electrostático, nosotros encontramos que podíamos escribir el potencial electrostático en un punto R como 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral sobre un volumen primo de rho de R', todo esto dividido sobre R menos R' a la primera potencia y todo esto integrado sobre el volumen primo. Fíjense entonces, eso es lo que nosotros habíamos encontrado, y nosotros sabemos que esta solución, esta expresión para el potencial electrostático es solución de esta ecuación que está aquí. La pregunta que les voy a hacer ahora es si el potencial vectorial magnético satisface básicamente la misma ecuación que el potencial electrostático. Entonces su solución debe de ser la misma, la solución matemática debe de ser la misma, y entonces lo que nosotros vamos a decir es que el potencial vectorial magnético va a ser igual a mu 0 entre 4 pi por la integral de volumen del vector J de R' dividido entre R menos R', y todo esto integrado sobre un volumen primo. Fíjense que hemos encontrado esta solución por analogía. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que sabíamos cuál era la solución para el potencial electrostático. Ahí está, aquí está la solución para el potencial electrostático, y sabíamos que el potencial electrostático satisfacía la ecuación de Poisson. Sabemos ahora que el potencial vectorial magnético también satisface la ecuación de Poisson, por lo tanto debe de estar expresado exactamente de la misma forma matemática que tenemos aquí. Y bueno, esto es muy interesante, y ahí tenemos nosotros nuestra solución
para el potencial vectorial magnético. Una cosa que les debo de decir es que esta es una solución formal. Ahí está la solución formal. De ahí a que podamos realizar la integral, eso puede ser muy difícil llevar a cabo este tipo de integrales, y generalmente si tenemos la absoluta necesidad de encontrar la integral, pues podemos hacer una integración numérica con una computadora. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir hablando de estas cosas. Perfecto. Y entonces ahí tenemos una expresión para el potencial vectorial magnético. Bueno, acabamos de encontrar que la solución para el potencial vectorial magnético es esta que está ahí dentro del cuadro rojo, y esto es porque satisface la ecuación de Poisson que está exactamente aquí. Bueno, para llegar a este resultado, lo que nosotros tuvimos que hacer fue escogimos la A, el potencial vectorial magnético, de manera que la divergencia de A fuera 0, y vimos que teníamos latitud para hacer eso, ¿sí? El hecho de escoger la divergencia de A que sea igual a cierto valor es lo que se llama, en este caso particular, la norma de Lorentz. Esto es escoger una norma, y esta norma se llama la norma de Lorentz. Y hay otra norma que se llama la norma de Coulomb, que también tiene que ver con la divergencia de A, pero en este momento no me acuerdo de ella de memoria. Bueno, vamos a continuar con nuestra plática sobre la, ¿cómo se llama esto? La ley de Gauss. No la ley de Gauss, la ley de Ampère. Nosotros tenemos, ya lo escribimos arriba, lo vamos a volver a escribir aquí abajo, que la ley de Ampère nos dice que el rotacional del campo magnético es igual a mu0 por J. Vamos a hacer un ejercicio matemático con esta ecuación. Vamos a sacarle la divergencia. La divergencia del rotacional del campo magnético es igual a mu0 por la divergencia de J. Ya de una vez aquí en este lado de la ecuación, de una vez saqué la mu0 del paréntesis y del operador divergencia, porque bueno, mu0 es una constante y el operador divergencia es un operador lineal, entonces las constantes pueden salir de esa manera. Pero en algún momento anteriormente demostramos que la divergencia de cualquier rotacional era igual a 0. Entonces este término es igual a 0, y eso implica lo siguiente, eso implica que la divergencia de J tiene que ser igual a 0. Eso es muy interesante, la divergencia de J tiene que ser igual a 0. ¿Qué querrá decir eso? Acuérdense que la divergencia está asociada con el flujo, y entonces básicamente esto nos está diciendo que el flujo de la corriente eléctrica es igual a 0. Que entonces esto implicaría que a través de cualquier superficie cerrada nunca va a haber un intercambio neto de corriente, que la cantidad de corriente que sale de esa superficie tendría que ser exactamente igual a la cantidad de corriente que entra a esa superficie. Además, en uno de los videos anteriores hablamos de algo que les dije que era sumamente importante y que se llamaba la ecuación de continuidad. Si ustedes recuerdan, la ecuación de continuidad nos decía que la divergencia, vamos a dejarla en rojo porque es muy importante.
nos decía que la divergencia de J más la derivada parcial de la densidad volumétrica de carga con respecto del tiempo es igual a 0. Y conceptualmente, físicamente, ¿qué representaba esta ecuación? Les dije que es una ecuación de conservación. Es una ecuación de conservación y lo que esto nos está representando es la conservación de la carga. Conservación de la carga. Conservación de la carga. Y este es lo que nos representa la ecuación de continuidad. Sin embargo, fíjense que la ecuación, esta expresión que tenemos aquí salió directamente de la ley de Ampère que está aquí arriba. Y esta, bueno, pues salió, la dedujimos en una clase anterior de pedir que la carga se conservara. Entonces, lo que estamos viendo es que la ley de Ampère, así escrita de esa manera, está en contradicción con la ley de la conservación de la carga y eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, pues, digamos, un pequeño ejercicio teórico. Vamos a ver cómo podemos alterar la ecuación que representa la ley de Ampère, cómo podemos alterar esta ecuación para que lo que nos salga esté de acuerdo con la ecuación de continuidad que nosotros tenemos ahí abajo. Y eso lo vamos a hacer en otro color. ¿Qué color les gusta? ¿Qué color les gusta? Vamos a hacerlo en anaranjado. Me gustó el color anaranjado para hacer eso. Y entonces vamos a escribir nuestra ecuación que representa la ley de Ampère. Y vamos a decir que el rotacional del campo magnético es igual a mu0 por J, pero vamos a agregarle una función vectorial v que no sabemos cuál es y pues que tampoco sabemos si nos va a ayudar, pero bueno, pues vamos a suponer. Esa sería la alteración más sencilla que le podríamos hacer a esta ecuación. Vamos a tomarle la divergencia, que fue lo que hicimos hace rato. Entonces tomamos la divergencia del rotacional de V y esto va a ser igual a mu0 por la divergencia de J más la divergencia de esta cosa que se llama B. Nuevamente, este lado va a ser igual a 0 y entonces pues nos va a quedar que la divergencia nos va a quedar que mu0 por la divergencia de J más la divergencia de B es igual a 0. Acuérdense que nosotros queríamos que nuestra ecuación estuviera de acuerdo con la ecuación de continuidad, o sea, con la conservación de la carga. Entonces, pues vamos a escribir nuestra ecuación de conservación de la carga aquí abajo y nos queda que esa ecuación es la divergencia de J más la derivada parcial de ρ con respecto del tiempo es igual a 0. Entonces, fíjense que nosotros podemos decir que la divergencia de J pues va a ser igual a menos la derivada parcial de ρ con respecto del tiempo. Y ahora podemos nosotros sustituir esto en acá arriba en este lugar y vamos a ver qué nos queda. Al hacer esa sustitución, al sustituir esta ecuación que estoy poniendo dentro de un círculo y vamos a hacer un círculo bonito. Bueno, no fue círculo lo que nos salió. Eso vamos a sustituirlo acá arriba. Ahí lo vamos a sustituir y entonces, bueno, no ahí exactamente, sino, pero si lo borro se va a borrar todo,
no ahí exactamente, sino ahí. Vamos a sustituir nada más la divergencia de J, y entonces lo que nos va a quedar va a ser mu 0 por menos la derivada de ρ con respecto del tiempo más la divergencia de V es igual a 0. Bueno, ustedes se acuerdan que teníamos una ecuación para la divergencia del campo eléctrico. Nos decía que la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ entre epsilon 0. De esta ecuación nosotros podemos encontrar que ρ es igual a epsilon 0 por la divergencia del campo eléctrico, y pues vamos a meter esa expresión, esta expresión para la divergencia la vamos a meter, no es para la divergencia, esa expresión es para la densidad de carga, esa expresión la vamos a meter aquí arriba, ahí. Entonces nuestra ecuación nos va a quedar como mu 0 por menos la derivada parcial con respecto del tiempo de ρ. Y ρ es epsilon 0 por la divergencia del campo eléctrico. Y todo esto hay que sumarle la divergencia de este término B que no sabemos realmente qué es, y todo este proceso que estamos siguiendo después para calcular cuánto vale ese término B. Bueno, fíjense, aquí en este lugar tenemos realmente dos operaciones diferenciales. Una operación diferencial que es la derivada con respecto al tiempo, y otra operación diferencial que es la divergencia. La divergencia es una operación diferencial que se lleva a cabo sobre las variables x, y y z, y la derivada con respecto al tiempo se lleva a cabo sobre la variable tiempo. X es independiente de y, que es independiente de z, que es independiente de t. Esas son las variables que nos dan la posición y todas son independientes, por lo que nosotros podemos intercambiar el orden de la derivación, y entonces podemos escribir que esto va a ser igual, podemos sacar las constantes, la epsilon 0 puede salir y nos queda epsilon 0 por mu 0, ¿okay?, con el menos afuera, y nos va a quedar por la divergencia de la derivada del campo eléctrico con respecto del tiempo. Fíjense, esa expresión es exactamente la misma que teníamos antes, lo único que hemos hecho es intercambiar el orden de la derivación. Bueno, pues vamos a meter las constantes dentro del operador divergencia, y entonces nos va a quedar que menos la divergencia de, vamos a hacerle un paréntesis cuadrado, que la divergencia de epsilon 0 por mu 0 por la derivada con respecto al tiempo del campo eléctrico más la divergencia de V es igual a 0. Entonces fíjense que aquí tenemos dos operadores que son la divergencia, pues podemos, digamos, factorizarlo y nos quedaría que la divergencia de todo esto, la divergencia de menos epsilon 0 mu 0 por la derivada parcial del campo eléctrico con respecto del tiempo menos V, ¿sí?,
todo eso va a ser igual a 0. Y todo esto va a ser igual a 0. Por lo que podemos decir que lo que está dentro de el paréntesis pues tiene que ser una constante. Una constante. Y en particular pues nosotros podemos escoger la constante y vamos a decir que la constante que vamos a escoger sea 0. Lo que implica, y esto es un resultado muy interesante, lo que implica que, bueno, pero aquí no es más, aquí es más, no menos. Entonces, lo que implica es que este término desconocido b va a ser igual a epsilon 0 por mu 0 por la derivada del campo eléctrico con respecto del tiempo. Y fíjense que este es un resultado muy interesante, porque este resultado, este término, ¿se acuerdan qué es lo que habíamos hecho? Este término se lo habíamos nosotros agregado a la ecuación de la ley de Ampère, precisamente para hacer que la ley de Ampère fuera consistente con la ecuación de continuidad. Bueno, y dijimos, pues vamos a ver si funciona. Ya hicimos toda esta deducción y vemos que sí funciona. Entonces, la ecuación para el rotacional del campo magnético es la siguiente. El rotacional del campo magnético va a ser igual a mu 0 por J más epsilon 0 mu 0 por la derivada del campo eléctrico con respecto del tiempo. Y fíjense ustedes que esta es la primera vez que nosotros encontramos que las variables electromagnéticas van a depender del tiempo. O sea, ya estamos aquí hablando de fenómenos dinámicos que varían con el tiempo, ¿sí? Y estamos viendo que la circulación, básicamente el rotacional de un vector, nos habla de la circulación, pues la circulación del campo magnético va a depender de cómo varía el campo eléctrico en el tiempo. Y entonces las dos ecuaciones que nos van a permitir a nosotros encontrar cuánto vale el campo magnético van a ser esta ecuación para el rotacional del campo magnético y la otra ecuación que ya habíamos escrito antes, que es la ecuación que nos da que la divergencia del campo magnético es igual a 0. Y estas dos últimas son las ecuaciones, la tercera y la cuarta ecuación de Maxwell. Esta es la tercera ecuación de Maxwell y esta es la cuarta ecuación de Maxwell. Y entonces este término, este fue un resultado teórico totalmente hecho por Maxwell. Y la manera en que Maxwell lo hizo no fue muy distinta a la manera en que lo hicimos aquí. Y este término epsilon 0 mu 0 por la derivada del campo eléctrico con respecto del tiempo se llama la corriente de desplazamiento. Corriente de desplazamiento, vamos a desplazarlo un poquito hacia la izquierda para que podamos seguir escribiendo lo que necesitamos escribir. Corriente de desplazamiento. Ese término es la corriente de desplazamiento y es un término extraordinariamente importante si nosotros no tuviéramos la corriente de desplazamiento. La existencia de las ondas
electromagnéticas no sería posible. Entonces eso lo vamos a ver en una clase posterior, pero se los adelanto. Este término, el término de la corriente de desplazamiento, es tan terriblemente importante que sin este término, por lo menos teóricamente, no podríamos explicar la existencia de las ondas electromagnéticas. Muy bien, pues muchas gracias por venir a esta clase y nos vemos en la clase próxima.